empezamos. Bueno, pues saludos cordiales a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 5, recuerdo. Hola, Regina. Estamos en la tutoría número 5 de nuestra asignatura de trabajo de fin de grado, que como sabéis estamos en el segundo semestre del cuarto curso de grado de trabajo social. Madre mía, que dentro de nada es ya trabajadores sociales, os queda nada, os queda un poquillo. Bueno, vamos a ver, importante. Os recuerdo la semana pasada no tuvimos clase de manera directa porque fue el Día Mundial, la celebración del Día Mundial del Trabajo Social, que estabais invitados e invitadas todos. Algunos de vosotros aparecisteis por allí, me dio muchísima alegría. De todas maneras, pues aunque no fuerais, pero igual somos trabajadores sociales, así que las felicitaciones para todos nosotros. Y os recuerdo también que hubo un problemilla con el vídeo de la explicación que se dio del Geniali que se estuvo presentando. Creo que os lo envié a todo el mundo por enlace. Os pasé también incluso un vídeo de otro año, de otro curso, para que no todo el mundo tuviera la misma explicación, porque era la misma tarea. Lo que volveremos otra vez a, si alguien lo necesita, pues se le manda otra vez ese enlace, ¿vale? Hoy vamos a trabajar varias cuestiones. Bueno, os recuerdo que están ya muy cerquita, estamos a día, bueno, 22 de marzo, ya habéis mandado los borradores, ¿vale? Eso es muy importante. Ya tenéis que estar muy pendientes de que vuestros tutores y vuestras tutoras os vayan contestando. Os recuerdo que en esa contestación está el tesoro del trabajo de fin de grado, ¿vale? Muy importante. ¿Por qué? Pues porque os van a hacer correcciones, os van a hacer propuestas, van a decir, oye, mira, pues me gustaría que ampliara la bibliografía, o me gustaría que la bibliografía fuera más reciente. Imaginar un comentario de esto, bueno, pues ponerse las pilas. Es decir, si la bibliografía tiene que ser más reciente, yo me busco 10 o 12 citas, ¿vale? Del año 22, 21, 20, todo lo más viejo, ¿vale? Y que eso haga un cambio importante en todo nuestro sistema de citación o nuestra referencia. O me gustaría que utilizaras a tal autor, pues yo cojo de ese autor, me pillo 3 o 4 artículos o un capítulo de un libro, me lo leo bien y lo empapo y lo pongo de manera que se vea muy evidente que se ha hecho esa mejora, ¿vale? Si son aspectos de tipo metodológico o de otra índole, dadle caña, ¿vale? Recordad que si le habéis dicho a vuestros tutores o vuestras tutoras que vais a hacer trabajo de campo, mientras que os contestan o no, no está frenado. Eso es lo que quería decir. No quedarse frenado, Sí, ¿vale? no, Todo el mundo, exacto. Si tenéis que preparar marco teórico, pues seguir preparando marco teórico. Si tenéis que hacer cuestionario o entrevista, pues tirarse a la calle y hacerlo. No sé si me estoy explicando, que luego son semanas que se van agolpando y os agobiáis muchísimo. Entonces, todo lo que puede ocurrir es, mira, que donde decía que va a hacer 10 entrevistas, nada más que quiero que haga 5. Y dice, bueno, pues menos mal, ya he hecho las 5. Vale. O mira, que no hagas cuestionario, que nada más quiero el análisis. Bueno, pues el cuestionario ese ya sabes que no lo vas a tener que continuar, ¿vale? Pero quiero decir, no pararse, porque en un momento determinado podéis pillar los dedos bastante, ¿vale? Evaristo, a mí ya ha pasado, ya da igual, pero estoy un poco preocupada. Me ponía como para subirlo 2 veces y había el de abajo no era mi tutor. No, vale. El de arriba no sé quién es. Pero el de abajo no era mi tutor. Claro, el de abajo no era y el de arriba no ponía nada. Entonces yo lo subiré el de arriba. Yo también. Porque en el de abajo no era el mío. Vale, yo entiendo que, verá, todos los años, esto que estoy contando pasa todos los años, porque como los tutores mismos tienen que crear los espacios, muchas veces de la misma línea y más de un tutor, ¿vale? En uno aparece el nombre del tutor, en otro no aparece, pues tenéis que ir viendo con cuidadito dónde lo habéis mandado. De todas maneras, siempre entiendo yo que se ha mandado. Sí, hombre, entonces, que tenéis depósito en un momento dado, si veis que no os contesta o lo que sea, y mire, yo lo envié, como tendréis captura de pantalla o lo que sea, ya sabéis cómo funciona Molones, que tenéis que aseguraros de todo, ¿no? De que la habéis presentado en un día, fecha, forma, hora, hombre, todo ese tipo de cosas. Digo, si el de abajo no es mi tutor, será el de arriba, que no venga el nombre. Será el de arriba. Eso es lo que yo he pensado por lógica, ¿verdad? Vale. A ver, que ya te lo estoy contando, pero ya realmente no tiene solución. Pero bueno, vivo un poco preocupado porque no me ha contestado todavía. Vale. Y digo, a ver si lo mandamos. Yo era de mi estaba poniendo. Pues sois de la misma línea, mismo profe, ¿no? Sí, nosotros tenemos lo mismo. Pero pues, a mí tampoco me ha contestado. Pero tenéis es hasta que, 6 de abril, ¿no? de todas maneras, claro, Sí, que os tienen que revisar. Que está hablando porque ya lo ha contestado. Mola. Digo, yo tenía 2 sitios para subirlo y yo se la aplica que recibe donde no. Sí, yo soy de los que hubiera contestado esa misma noche ni duermo. O sea, yo ya me pongo, me llegan los TFM, me pongo como un loco, los miro, niño, cámbiame. Pero hay gente que se lo toma con más calma. Yo entiendo.
A ti al día siguiente. Es que hay gente que le quema el trabajo y ¡pum! Y otros que se lo toman de otra He manera. pensado yo, pues que a mí tampoco me hago. Tú sabes que tarda, ¿eh? Pero escucharme, Tarda un poquillo. paciencia, ¿vale? Tenemos un Mientras par de vaya semanas, exacto. Lo que sí, no nos quedamos quietos. Es decir, la paciencia para los tutores, porque tienen muchas historias en la cabeza y mucho trabajo. Pero vosotros no pararse, vosotros tenéis vuestro TFG, tenéis vuestra idea, tenéis un planteamiento de TFG, hasta que no digan lo contrario, esa es vuestra ruta, ¿entendido? Habéis marcado el camino y tiramos para adelante. Todo lo que puede ocurrir, que se hagan modificaciones o se haga algún tipo de cambio, vale, pues luego se ajusta. Pero siempre va a ser sobre lo construido, con lo cual es trabajo que tenéis avanzado, tenéis adelantado, ¿vale? Bueno, más cositas. Os voy a plantear una de las cuestiones que siempre salen con muchas dudas, que es el tema de las entrevistas. Yo no sé por qué en la UNED, no sé si es que damos poca formación, a lo mejor en temas estadísticos o temas cuantitativos, os gusta mucho en las técnicas y además es verdad que hay metodologías que requieren de esa técnica de utilizar la entrevista en forma de investigación, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito cómo se estructura esto. Lo digo porque muchos de vosotras, seguramente habéis planteado hacer entrevistas o habéis... Yo mañana voy a hacer una. Exacto, pues... Es historia de vida, que yo realmente no sé. Aunque sea historia de vida, vas a ver cómo cositas de las que decimos ahora mismo te pueden servir, ¿vale? Porque la historia de vida la vas a hacer a través de una entrevista, ¿vale? Sí, Entonces, claro. vas a rellenar, ¿vale? La historia de vida con preguntas vía de face to face, le llamamos, ¿no? Pero de manera directa con preguntas que tú vas haciendo, ¿no? Por tanto, es a través de una entrevista. Entonces, os voy a compartir un genial y también os lo voy a pasar, ¿eh? Así que no tenéis ningún problema. Vamos a ver, nos vamos a venir aquí está, ¿vale? Espero que en casa se esté viendo lo que yo estoy viendo, que es este genial, ¿vale? Ya sabéis que son el sistema de imágenes y demás, que están hipervinculados, no tenéis ningún problema, que los podéis vosotros hacer. Yo os pasaré el enlace para que lo podáis ver tantas veces como lo necesitéis. Vamos a ver la entrevista como técnica de investigación. Entonces, aquellos que tengáis esta parte la podéis incorporar. Si tenéis otras técnicas y requeréis de otro tipo de orientaciones, pues me mandáis correo o directamente en una tutoría. Mira, Baristo, estoy haciendo un cuestionario, estoy utilizando una escala, tengo un lío con esto, ¿qué hago, qué no hago? Pues lo preguntamos y desbloqueamos la situación, ¿vale? Vamos a ver hoy la entrevista como técnica de investigación. Que ya digo, esto va a ser con enlaces que son directamente, que vosotros lo vais a poder también hipervincular, lo vais a poder toquetear y vais a poder hacer lo que necesitéis con el material, ¿vale? Importante, bueno, podemos utilizar muchos materiales de apoyo de la UNED o de cualquier otra fuente. Recordad, estamos utilizando, estos son técnicas de investigación que vosotros podéis utilizar, vuestros manuales, vuestros apuntes, lo que habéis dado en la carrera o cualquier libro que caiga en vuestras manos, de cualquier biblioteca, de artículos, de lo que vosotros queráis. De todas maneras, yo os dejo, pongo aquí un enlace para descargar material abierto. Este material no lo pongo yo, lo han puesto los autores, ¿vale? Entonces está en abierto. Si vosotros le cliqueáis, ¿vale? Os va de Julio Meneses, de su publicación, que es el autor, técnicas de investigación social y educativa en este caso, pero son técnicas de investigación y tenéis todo el libro en PDF que la persona ha puesto en abierto con todas las técnicas, no solamente la entrevista, pero aquí tenéis todo lo que queráis. Oye, Bariste, ¿quieres mirarse ese libro? No, ese es un libro que hay en abierto, que lo podéis utilizar, igual que podéis utilizar cualquier otro, ¿vale? Pero, hombre, que sean libros que estén, que tengan base para poderlo hacer. Simplemente a través de este enlace directamente lo podéis pillar y ya también os sirve un poco para hacer metodología o para lo que vosotros podáis necesitar, ¿vale? Os recuerdo que la entrevista la podremos utilizar en nuestros trabajos de fin de grado, tanto para un proyecto de investigación como en una investigación en sí. Es decir, tú puedes decir, en un proyecto, ¿recordáis la diferencia que habíamos entre proyecto e investigación? En el proyecto tú diseñabas lo que ibas a hacer, pero no lo ejecutabas. Pero si vas a decir que vas a hacer una entrevista, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? ¿Con qué? Bueno, pues ya tienes instrucciones para crear esa parte, ¿vale? ¿Qué vas a hacer la investigación en sí? Pues lo vas a explicar y cómo lo vas a hacer y después vas a explicar los resultados que vas a obtener. De las dos maneras podemos utilizarlo. Entonces, esto lo explicamos en un vídeo. Yo os he puesto aquí un vídeo donde se explicaba lo mismo que os mandé por hipervinculado de la semana pasada, donde se explica precisamente proyectos de investigación o investigación. Exactamente, lo tenéis aquí. Yo solo de Mariana, este hombre que lo conocí, Sí, por el trabajo totalmente.
le Sí, sí, tocó que el sí. profesor no sé qué. Tenía, bueno, había trauma, cosas ¿no? muy interesantes. Pues en este caso, os vuelvo a mandar el enlace, lo tenéis aquí en YouTube, no lo voy a tocar ahora porque si no voy a salir hablando por otro lado. Y también tenéis el genial y aquí abajo, no sé si lo estáis viendo, si le dais, directamente sale al mismo que teníais, que os mandé la semana pasada, con lo que estuvimos explicando de proyecto de investigación o investigación, ¿vale? Bien, lo importante, siempre muy importante, todos esos dos instrumentos tienen más o menos una estructura, ¿vale? Esa estructura general, ¿vale? Siempre pues, tiene su portada, resumen, palabras clave, importante, decíamos siempre en dos idiomas, tiene un índice, tiene una introducción y lo importante ya aquí, tiene un planteamiento del problema que es decir lo que vamos a investigar. Lo decíamos de dos maneras, unidad de análisis, que es decir en 3 o 4 líneas exactamente qué es lo que investigamos, y la unidad de observación, que es decir, de la realidad social donde se observa esa unidad de análisis que nosotros hemos marcado, eso con 3 o 4 líneas. Luego le podéis poner preguntas de investigación, lo que vosotros queráis, pero eso, digamos, es lo mínimo que se despacha para entender una investigación. Importante, deberíais de plantear hipótesis, que se supone que podríais encontrar, y objetivos. En investigación, decíamos la semana pasada, un objetivo general, no más, ¿vale? Y los objetivos específicos que se requieran. Recordad que los objetivos son de investigación, no de intervención, es decir, no modificáis ni mejoráis la calidad de vida, ni mejoráis nada. Vosotros lo que hacéis, investigáis, comparáis resultados, analizáis, no sé qué, o sea, utilizamos otros verbos, porque estamos hablando de investigación, ¿vale? Y siempre va a tener un análisis teórico sobre la cuestión. Básicamente, el bueno serían investigaciones del tema que se hubiesen hecho con anterioridad para ver qué es lo que han demostrado o qué es lo que han descubierto, eso es lo mejor, ¿vale? Pero siempre vamos a echar cuenta lo que nos digan nuestros tutores, ¿vale? Y una propuesta metodológica y una calendarización de la misma, como es, en este caso, una fase donde o bien decimos lo que vamos a hacer en 3 fases, decíamos mínimo, una fase de preparación, de trabajo de campo y otra de conclusiones, o explicamos en esas mismas 3 fases lo que hemos hecho. Recordad que puede ser que ya vayamos a aplicar la investigación, ¿vale? Un apartado de técnicas, donde decíamos las técnicas que íbamos a explicar. Aquí iría nuestra entrevista, ¿vale? O entrevista, cuestionario, observación, las que vayamos a meter, ¿vale? Esas técnicas tienen que estar bien descritas, lo mejor es decir de cada técnica qué objetivo cumple, qué hipótesis descubre, qué variables mide, poner la técnica en sí. Mira, esta es mi entrevista y poner guión de entrevista, vais viendo a qué muestra va dirigida, pues mira, pues son a 10 personas con estos perfiles, todo eso se supone que iría ahí, ¿vale? Y decíamos un cronograma de Gantt, que es el dibujo temporal de esa fase. ¿Qué son investigación que hemos ejecutado? Pues tendrá que tener un apartado con los resultados, vais viendo, y un apartado donde ya hablamos de conclusiones a partir de esos resultados. Y normalmente en esas conclusiones decían vincularlo a vuestras hipótesis, a vuestro objetivo y ver si se descubre o no se descubre, ¿vale? Bibliografía y el apartado anexo. Bueno, esto lo explicábamos la semana pasada, perdona que vaya tan rápido, pero es más o menos para que nos ubiquemos, ¿vale? Con ello, imaginaros que nosotros ya tenemos claro que vamos a aplicar entrevistas, pero esto aquí. Exacto. Bueno, la entrevista. Bueno, ahí tenéis una definición de entrevista, considerada que la entrevista es una técnica en la que una persona entrevistador solicita información de otra o de un grupo. Tened cuidado porque muchas veces estamos haciendo entrevistas grupales y no lo sabemos, ¿vale? Que son entrevistados o informantes para obtener datos sobre un problema determinado. Normalmente, si lo utilizamos como técnica de investigación, estamos haciendo esto, ¿vale? Yo me pongo delante de alguien, que puede ser una persona o varias, ¿vale? Una pareja también puede ser, y yo lo que intento es sacar esa información a través de preguntas que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Tipos de entrevistas. No voy a explicar metodología, pero sí sería importante que vosotros a vuestros tutores y vuestras tutoras, si decís que voy a hacer una entrevista, le digáis por lo menos qué tipo de entrevista es. Vais viendo por dónde voy. Entonces, si dependiendo de la estructura y del diseño, hay 3 tipos. Muy sencillito. Este material no os preocupéis porque lo vais a tener, ¿vale? Y tenéis libros, tenéis de todo, ¿vale? Pero siempre lo básico está la estructurada, semiestructurada y no estructurada. La estructurada es un guión cerrado de preguntas concretas que yo voy a hacer. Es la que yo os recomiendo. Es decir, si yo voy a hacer una entrevista y yo le quiero preguntar 5 cosas, pues esas son mis 5 preguntas. O 10 cosas, esas son mis 10 preguntas. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué hacerlo así? Porque permite la comparación entre distintos sujetos con la misma entrevista. ¿Vale?
a menos estructurada sea, más es posible que no encuentres cosas para poder comparar y te pierdas, ¿vale? Incluso cuando hagamos una historia de vida, Sí. no es toda la historia de vida. No es dónde naciste, cómo era tu barrio, qué recuerdas de tu vecino. No, espérate, vamos ahí. Yo quiero hacer una historia de vida por el tema de relación de consumo de droga, ¿vale? Pues entonces, para ti, desde que eras pequeño, ¿tú recuerdas algo que tenga que ver con el consumo de droga? ¿En tu familia había...? O sea, tú llevas haciendo preguntas porque esa historia de vida, tú quieres un hilo conductor, ¿vale? A través de preguntas concretas en etapas de su vida para ver un enlace. No sé si me estoy explicando. Perdón, Eso lo puedes estructurar. Un segundo. Sí. Yo que lo había puesto al punto, no sé, que yo creía que yo había estado... Yo he hecho la práctica en proyecto hombre también. Sí. Entonces, Mira. una especie de entrevista. Sí. Porque claro, para saber por qué lleva, entonces empieza a contar toda la historia de su vida, entonces claro, yo había pensado, no sé, pregunto exactamente, pero saber las etapas de su vida, por ejemplo, niñez, adolescencia, sí, muy bien. La edad adulta, y eso es lo que más o menos he puesto yo, pero claro, no es que he puesto una pregunta concreta, sino he dicho, por ejemplo, la muchacha que mañana hacer la entrevista dice, bueno, cuéntame un poco cómo fue tu niñez. Vale, pero espérate, ¿Sí? ¿qué objetivo tienes tú? O sea, ¿tú para qué quieres investigar o qué hipótesis quieres demostrar? Yo quiero demostrar que la persona, para llegar a esas circunstancias de ir a la calle, que es más, o sea, que hay personas sin hogar y sin techo, es más que no tener una casa física, que puede tenerla o no tenerla, ¿no? Sí. Sino que hay algo más profundo por lo que la lleva a esa situación. Entonces, yo lo que quiero averiguar la más profundidad, no hay algún acontecimiento en su vida que le ha llevado, por ejemplo, está en esa situación. Claro, esta muchacha, yo ya la conozco, además ha salido en el periódico su vida, que yo puedo googlear también su nombre y todo, Sí. que ella fue desde que murió su padre, Sí. yo creo que ahí fue, porque yo ella está en mi iglesia y todo, pero si no había, hasta que le dio un reconocimiento en el ayuntamiento, donde estuviste tú el otro día, le dio un reconocimiento en el ayuntamiento por salir de la calle. Entonces, ahí, cuando ella lo contó, yo no lo sabía. Entonces ahí yo me di cuenta que eso fue una de las cosas que marcó en su vida, ¿no? Su vida familiar también, que fue difícil, o que sea, su matrimonio, lo que fuera. Pero luego, al morir el padre, yo creo que eso fue lo que como que se le fue, que era su... Entonces yo lo que quiero llegar a la profundidad de lo que yo he visto en Proyecto Hombre, que muchas veces son acontecimientos que puede ver la vida de la persona que le lleva a esa situación. Claro. Entonces, por eso yo hablaba de las diferentes etapas. Niñez, porque la niñez es una etapa importante, la adolescencia, la edad adulta, y eso es lo que yo había pensado. Yo te recomendaría que la estructurara, es decir, Sí. sin perder de vista eso que tú has dicho, que es súper importante en esas fases de recorrido de historia de vida, que además es la esencia de la técnica, preguntas muy concretas, ¿vale? Porque tú vas a buscar causas, ¿vale? Vas a buscar elementos. ¿Tú recuerdas algún elemento que hoy día tú recuerdas? No, y luego al último puse, ¿tú cuál crees que es el motivo por el que te ha llevado a estar en la... Por ejemplo. Eso es la última pregunta. La última pregunta. Las diferentes etapas, niñez, adolescencia y muy bien. adulta. Y luego, ¿por qué situación crees que te... ¿Por qué no te preocupes, pero yo te estoy entendiendo. Sí, pues sí. Conviértelo, sin querer la estás convirtiendo en pregunta. Claro, ¿vale? sí. La estás estructurando. Entonces, es verdad que puede ser semiestructurada, es decir, como no sé lo que me voy a encontrar, claro. tengo 4 o 5 preguntas claras que voy a pasar, pero hay temas que los que voy a profundizar porque me van a parecer, por ejemplo, muy importantes. Claro. Por ejemplo, vinculación con el mundo económico, o vinculación con el mundo marginal, o vinculación con el mundo de las drogas. ¿Tú me comprendes o no? ¿Vale? Pero ya digo, a más estructuréis, más facilitáis la vida. También pueden ser las entrevistas según el momento. El momento puede ser inicial o exploratorio, de desarrollo o seguimiento o finales. Normalmente vosotros la vais a aplicar en una sola ocasión, ¿vale? Por tanto es inicial. Pero imaginaros que vosotros diseñáis un protocolo de seguimiento de una intervención y queréis medir con las entrevistas una evolución, pues entonces tendréis varias, ¿vale? Entonces habrá diferentes momentos en los que la queréis hacer. O comparar un pre y un post después de una intervención o de algo que vosotros estéis trabajando, ¿vale? Según el número de sujetos, sin que antes lo hemos explicado, pueden ser individuales o grupales. Según la extensión del objeto de estudio, pueden ser focalizadas o no monotemáticas, es decir, sobre una cuestión únicamente, o no focalizadas y sean abiertas, por ejemplo, la historia de vida, va a tener esa posibilidad de abrirse, ¿vale? Yo no la recomiendo, pero en la historia de vida es que va a ser imprescindible que abran un poco. La profundidad, pues es obvio, están las que van a trabajar a niveles superficiales o aquellas que van a trabajar a niveles muy profundos porque requieran llegar muy profundamente. Normalmente utilizamos entrevistas porque buscamos profundidad. Entonces, con buenas preguntas, aunque sean estructuradas, puede llegar muy dentro, ¿vale? Y el rol del entrevistado pueden ser directivas o no directivas. Normalmente las que vosotros vais a utilizar son directivas porque vais a conducir
todo el tiempo el procedimiento de la entrevista, ¿vale? De tal manera, ahí tenéis para toda la variedad. Molaría mucho que vuestro tutor o vuestra tutora, si ponéis la entrevista y dijera, esta entrevista es estructurada, inicial, individual, focalizada, en profundidad y directiva. ¡Ole por vosotros! Porque es verdad todo lo que habéis dicho y además es técnico. No sé si me estoy explicando. Es que nuestro tutor tiene muchas cosas buenas, pero es que no nos ha dicho nada. Bueno, no sé si a ti. No. A mí lo único que me dijo que hiciera un trabajo de 25 páginas. Claro. Bueno, pues y muy si, bien. o sea, no está diciendo que hagamos lo más... Y a mí me dijo, no sé si vas a encontrar la información suficiente, pero para adelante. Para adelante. Bueno, pues eso significa que lo tienes a la espera de tu información. Evaristo, perdona, hay gente esperando para que autorices a que pueda entrar en la clase. Ay, pues muchísimas gracias por avisarme, porque es que desde aquí no veo... Vale, ya lo he entrado, a ver, ya están dentro. Muchas gracias por avisarme. Bien, vamos a seguir entonces, ¿vale? Vamos a ir viendo cosas, porque claro, las entrevistas también tienen ventajas y desventajas, ¿vale? Ahí os pongo ventajas y limitaciones, o lo bueno o lo malo de las entrevistas, como lo queráis ver, ¿no? Las ventajas: permite la obtención de información rica y contextualizada de una perspectiva de la persona entrevistada, por eso lo utilizamos precisamente. Su interacción y flexibilidad permite reajustar y clarificar preguntas. Un cuestionario no, un cuestionario es lo que tú pongas y las opciones que haya. Entonces, si está muy bien elaborado, va a ser genial, y si está mal elaborado, va a ser una patata, ¿vale? Proporciona los elementos iniciales de una investigación, orientaciones que permiten conectar con el diseño y preparación de otros instrumentos o técnicas. Por ejemplo, si yo no sé cómo montar un cuestionario fuerte, pues digo, mira, espérate, me voy a entrevistar con 2 o 3 personas del sector y en función de lo que me digan, seguro que se me ocurren buenas preguntas para un cuestionario. Todo eso lo podemos utilizar. Favorece la transmisión de información y suele ser un complemento o contrapunto eficaz a datos de información obtenida mediante lo cuantitativo. Es decir, yo, mira, voy a pasar un cuestionario, pero quiero triangular, quiero comparar con elementos un poquito más subjetivos, más cualitativos, y utilizar una técnica que me permite jugar desde la parte esa, ¿vale? Entonces la utilizo para cruzarla. Limitaciones: pues la entrevista implica un gran consumo de tiempo, es evidente, muchísimo. De hecho, uno de los hándicaps más potentes que tiene la entrevista, ¿vale? Es que, mientras que me busca la persona, la cito, que si lo grabo, que si permiso, que si no sé qué, y luego la transcripción, y luego análisis. O sea, transcribir es transcribir y otra cosa es analizar lo que ha dicho. Lo suyo es grabarlo, ¿no? Lo suyo es grabarlo y transcribirlo. Con el móvil. Con el móvil, mi móvil no puede decir que no. Móvil, grabadoras digitales, siempre se usan 2 mínimos. 2 soportes de grabación mínimo. No arriesgaros que se os pierda, ¿vale? Y siempre comprobar que se está grabando. Si por lo que sea no puedo grabarlo porque mi móvil... Si no lo puedes grabar, te vas a hartar de apuntar. Me gustaría escuchar más que apuntar. Exacto, entonces yo os recomiendo que para poder hacer la entrevista bien, no tengáis que tomar nota de todo. Vale. Normalmente se puede utilizar, ya veréis, algún ayudante, es decir, alguien que tome nota, grabe y tú conduces la entrevista. Entonces os recomiendo ese tipo de cosas también. Necesito preguntar, es que es personal, pero es que te lo tengo que preguntar porque estoy ahora mismo que no me cuadra nada. Yo quería hacer quería hacer 2 entrevistas, vale, para compararlo. Sí. Y mi TFG quería enfocarlo a la hipótesis es que según la forma de educación, ajá, los adolescentes consumen antes. O sea, vamos a ver, espérate. Sí. Me voy a estructurar. Mi hipótesis era que antigua, por la educación de antes, sí, los adolescentes tardaban más en consumir droga, ajá, que ahora, por la educación que tienen. ¿El antes cuánto tiempo es? El antes que la educación que le dieron a mi abuelo. Sí. Por ejemplo. Vale. Bueno, te lo explico muy mal, pero... Sí, pero yo te entendí. Va a hacer una comparación intergeneracional. Claro. Con diferentes tipos educativos, ¿no? Y vincularlo al consumo temprano de droga en la adolescencia, ¿vale? Entonces, en mi mente era hacer una entrevista de cómo habían educado, por ejemplo, a mi abuelo, y luego una persona drogodependiente actualmente. Vale, tendrías que coger 2 drogodependientes. Por eso, que uno nada más no me vale. No te vale. Tengo que coger 2. Yo cogería 4. Yo te voy a explicar. Cogería 2 que no hubieran consumido y 2 que se hubiesen consumido. Y lo que buscaría serían similitudes y diferencias en los procesos educativos. En las entrevistas más chiquititas. Claro, no, sí, a ver si también... Eso es lo que yo haría. También tenía que hacer la entrevista como de preguntas cerradas, porque
Vamos, que no sé ni si me van a dejar hacer la entrevista porque es en la cárcel, en un módulo de drogodependientes. Evidentemente no puedo grabar nada. Sí, claro. Entonces eran preguntas cerradísimas. Sí. Pero, claro, no me cuadra a mi mente preguntarle solo a un interno y a mi abuelo. Claro, no te sirve. Pero si cojo a, por ejemplo, 4 internos y a más personas mayores, También. sí me sirve, ¿no? Claro. Dentro de prisión vas a tener también los mayores. Sí, pero es más complicado, porque No lo es sé, que no no lo sé. están bien. Vale, vale. ¿Sabes? O coge edades, a lo mejor no coge edades muy dispares, puedes coger a alguien muy joven y a alguien de mediana edad, que también te sirven. Los referentes educativos son sus padres. Claro, eso. Vale, pero ¿tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido, Vale. ¿vale? Te permite comparar un poquito, ¿vale? Serían datos muy provisionales porque la muestra es muy pequeña, pero pueden ser muy interesantes tus hallazgos, ¿vale? Y el instrumento te puede ayudar. Gracias. Pero eso desde el punto de vista hoy y demás de, no sé, como en estos profesionales en esta materia como Burga y demás, son un poco los criterios de los estilos educativos, ¿no? Sí, no los tres grandes. Intergeneracionales, ¿no? Exacto. Más permisivos desde el punto de vista de los padres. Exacto. Yo creo que vas por ahí también, ¿no? Los tres tipos ideales de educación, de roles paternales. La actividad de los adolescentes y demás la explican desde ese punto, más bien que haciendo, digamos, retrotrayéndose a otras generaciones y demás. Pero escúchame, si no es tu planteamiento no pasa nada, porque puedes tener un planteamiento diferente. ¿Sabes lo que te digo o no? Te está hablando de los tres roles básicos. ¿Cómo afectaba la forma de educación al consumo temprano? Pero la forma de educación son las tres ortodoxas, las tres estándar que se hablan en pedagogía: padres permisivos, padres controladores, padres democráticos. Sí, creo que he enfocado a eso, es que no lo tengo muy claro. Los estilos educativos, pero de hoy, del presente. De hoy. No vayámonos a... Claro, pero para compararlo tengo que irme, ¿no? Tienes que irte, pero... Esto es el estilo educativo. ¿Cómo son los padres, cómo educan y cómo es su contexto de educación del Pero entonces, como hago una comparación. Puedes hacerlo Claro, por el cómo lo hacen, no tienes que definir el estilo, lo puedes hacer, no te preocupes, ¿vale? Tipo, mi padre y los tuyos tienen la misma edad, los míos usan Sí, claro, depende de... Exacto, no es tanto en el proceso definitorio, sino en las características mismas de cómo lo hacen. Claro, pero yo estoy comparando por edad porque mi línea es tendencia de cambio social, entonces Muy bien. tengo que enfocarlo en el tiempo. en El tiempo, y además es tendencia intergeneracional que te viene de perilla, vamos, que lo puedes hacer perfectamente. Bueno, tiene sentido entonces. Tiene sentido, ¿vale? Sí. Bueno, estábamos hablando de las limitaciones. Hemos dicho el tiempo, también la información está filtrada de la perspectiva de los entrevistados. Es decir, voy a ver cómo es la sociedad. Vivir en una zona de montaña. Pues vivir en una zona de montaña depende a quién le pregunte. Si le pregunta a un pobre que vive en la montaña, te va a decir que allí se pasa mucha miseria y mucho frío. Si le dice a un rico, te va a decir que allí se vive, que es una maravilla y tiene una piscina muy bonita. ¿Me entendéis? Siempre las entrevistas es subjetivo perceptivo lo que os cuentan, ¿vale? Proporcionar información de un lugar designado y no del contexto natural. La presencia del investigador, que sois vosotros, contamina, ¿vale? En el momento que vosotros estéis delante de una persona, creáis efectos en cómo esas personas van a responder. Porque lo importante no es que os digan la verdad, sino que da bien con vosotros. Pero esto es así, ¿eh? Entonces tenéis que mediar con ese tipo de procesos, ¿vale? No todas las personas se expresan del mismo modo, ni son iguales sus perspectivas, en fin, etcétera, etcétera. Ya conocéis las limitaciones que podemos encontrar en una entrevista. Lo importante es conocerlas y cuando estemos en acción, ver si ese proceso se está dando. Preguntas como, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Y tú cómo lo has hecho? Como te estén preguntando eso, no te están escuchando las preguntas. Lo que estás es quedándote bien contigo y que tú te lo pases bien y que estés a gusto con esa persona. Están siendo muy amables, ¿vale? Pero no están siendo buenos entrevistados. Bueno, ¿cuáles son las fases de una entrevista? Lo digo porque si las conocéis las podéis planificar en vuestras tareas de trabajo de fin de grado y quedáis súper técnicos, ¿vale? Hombre, lo primero que siempre tienes la preparación de un guión o esquema inicial de la entrevista, aunque se trata de una tarea que podemos compartir con otros investigadores del equipo. La construcción de una buena entrevista nos puede llevar mucho trabajo, deberían ceñirse siempre a nuestro objetivo y a nuestra hipótesis de investigación. O lo que es lo mismo, voy a diseñar las preguntas de mi entrevista, ¿vale? ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunta no? ¿Qué quiere averiguar? ¿Objetivo o hipótesis? ¿Vais viendo por dónde voy o no? Y en función de lo que quiero averiguar, haré preguntas más interesantes o más alejadas de eso que quiero averiguar, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado de cómo lo vais a plantear, pero la primera fase siempre es diseñar esa estructura de la entrevista. Segunda fase,
el desarrollo o conducción de la entrevista, que voy y hago la entrevista con ese guión que antes he preparado y que estamos montando, ¿vale? Tiempo de trabajo operativo estimado, os lo digo ya, 1 hora sin contar desplazamientos o preparación. No, si son solo 5 preguntas. 5 preguntas, 1 hora. Yo creo que lo mío hora y media, porque claro. si bajo... Yo lo digo ya. Entonces, por favor, sea objetivo. Tú ya te agobias porque querías hacer un número de entrevistas más grande. ¿Tú querías hacer la...? No, yo quería más chica. Más chica, Eso pues. Pero realmente, mientras que te sientas, te presenta, le explica para acá esto, ahora se entiende la pregunta, no se entiende, te lo cuenta, ahora dice, bueno, en verdad es que, y ahora cambia de opinión en mitad de la primera pregunta, y ahora tú tienes que rehacerlo, vamos, y piensa que es una interacción. Entonces, la horita la echáis fijo, os lo vais a pasar muy bien, ¿vale? Pero la hora la echáis seguro. Y si es con personas mayores, personas que tienen déficit de lenguaje, temas cognitivos, la hora se hace muy grande, muy larga, porque tiene otras variables. Tercera cosa que hacemos en una entrevista. Yo ya he ido y he hecho la entrevista. Si la he hecho bien, habré tenido un consentimiento informado, un permiso, esto es importante, ¿vale? Y además habré grabado. ¿Cómo habré grabado? Lo normal es audio. Si no, alguien o yo mismo habremos tomado nota, ¿entendido? Pero si yo tengo que, si lo voy a grabar, tengo que hacerlo de consentimiento. Yo haría el consentimiento informado y hombre, además se le explicaría que es anónimo, que no se tiene que decir el nombre, que no va a... No, hombre, que ella, por ejemplo, que está publicada su vida hasta en el periódico. Pues que ella consienta, si sí, quiere, hombre, ya está... pero que lo firme, ¿vale? Tú ya lo pones y lo anexas. Ah, lo pongo en el... Lo puedes anexar o no lo anexas si vienen datos de identificación, imagina que viene el nombre y el apellido de la persona con la firma. Mire usted, yo eso no lo voy a poner en un anexo de un trabajo de fin de grado. Sí. Pero si mi tutor o mi tutora me dijera, oye, ¿tenemos consentimiento informado? Mire usted, sí, lo tengo, pero es un papel que es privado y la ley de protección de datos me impide, pero aquí está. Pero lo tengo que hacer yo manualmente. Manualmente, sí, lo hacéis. Buscáis un consentimiento informado de entrevista en internet, cualquier documento similar, que hay, de eso tenéis un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros en la UPO y en otras universidades, cuando hacemos investigación, ya tenemos que pasar nuestro instrumento por una comisión de ética que nos la aprueba y entonces nos da el aval. Lleva el modelo de carta, el modelo de no sé qué, el modelo de eso lo hacemos antes en sanidad mucho y ahora también lo hacemos en ciencias sociales en general, ¿vale? Bueno, hemos dicho, preparo la entrevista, voy y la hago 1 horita y ahora la transcribo. ¿Transcribo el qué? Transcribo lo que he grabado. La transcripción de la entrevista es sin duda la etapa de que más tiempo consume, ¿vale? Más o menos, en función de nuestra experiencia y agilidad, la transcripción de 1 hora de entrevista, os lo pongo aquí por escrito para que todo el mundo lo vea, equivale a más o menos 8 horas de transcripción. A ver, 8 horas de transcripción es el análisis de la entrevista. No, es poner lo que está en un audio en un Word. Eso se llama transcribir. Ah, de pasarlo al ordenador. Exacto. Hay softwares que os pueden ayudar. Hay software, igual que vosotros le dictáis a vuestro teléfono, su smartphone, sí. Hay software, que yo no voy a decir, pero que está por ahí, que vosotros, o un audio, lo puede transcribir, os ayuda, sí. Pero tenéis que revisar constantemente, ¿vale? Pero tenéis esas posibilidades. Tú no vas a hacer 8 horas, tú no te agobies, porque tu entrevista dura 20 minutos y la transcripción la vas haciendo, tú no te agobies. Una cosita. Cuéntame. Yo voy a hacer una entrevista a 3 concejalas de igualdad. Vale. Y yo en el borrador del TFG, yo sí he puesto los nombres completos de las concejalas, puesto que están publicados en Google. Vamos. Se publican, ¿vale? Son cargos públicos. Son cargos públicos. ¿Debería de haber puesto solo las iniciales? Hombre, mira, yo te voy a ser sincero. Es cargo público, tú no has cometido ninguna infracción ni nada. Pero yo en mis investigaciones, aun siendo así, pondría persona que ocupa o ostenta el cargo de concejalía de igualdad en tal localidad. Es evidente que va a saber todo el mundo quién es. ¿Tú me comprendes? No, pero yo no lo nombraría. Yo. No has hecho nada malo, en tu caso, ¿vale? Pero vale. Yo, el estilo como me dedico a eso, siempre me cuido mucho de identificar. ¿Vale? Vale, o a unas malas pongo el nombre de pila y pongo los apellidos, los pongo con las iniciales y ya está, ¿no? Iniciales o cosas de esas, ¿vale? Vale. O vale, entrevista número 1, entrevistada número 1, entrevistada número 2, entrevistada número 3 y a huir. Y todavía te queda más técnico, ¿vale? Vale.
Y otra cosita, Evaristo, como me he incorporado más tarde, ¿lo del cronograma lo vas a explicar hoy o otro día? Vale, ahora sí me da Porque es que yo tiempo. no soy capaz de encauzar el cronograma, vamos. Vale, yo te enseño un dibujito de un cronograma de Gantt. Ahora, pero vamos a terminar esto y me lo recuerdo antes de que nos vayamos y te lo proyecto, ¿vale? Y te explico un poquito cómo funciona. Vale. Entonces, más o menos, hemos preparado la entrevista, la hemos ejecutado y ahora la transcribimos. Entonces, eso tiene su tiempo, lo digo para que lo tengáis presente. Una vez que está transcrita, ahora hacemos el análisis. Es decir, me entero de lo que me han dicho y lo que me han explicado en función de mi objetivo, mi variable, mi hipótesis, etcétera, etcétera. Es el análisis de la información. El análisis de contenido en una entrevista es un procedimiento complejo que implica tantas horas como las que le queramos dedicar, por lo menos a la transcripción. Si es muy densa y tiene mucho explicado, pues será más difícil que si es sí, no, cuando tenía 8 años ya no lo dice más nada, bueno, pues es tan breve que no necesita tantas horas. O sea, porque lo va a tener. ¿lo pasa todo o exactamente todo lo que dice la entrevista? Literal, la transcripción es literal. La literal, técnica es literal. Porque así cualquier analista o revisor puede leer y decir, pues yo llego a las mismas conclusiones que tú. Tengo que grabarlo seguro. Yo lo grabaría, ¿vale? Entonces, ese análisis que nosotros hacemos pueden ser de muchos tipos, ¿vale? Lo normal es que hagamos análisis cuantitativo o análisis cualitativo o los dos, ¿vale? Cuantitativo, yo busco, igual que si fuera un cuestionario, qué se parece o qué no se parece en diferentes entrevistados, lo mismo que le he preguntado. Cualitativo, no me importa comparar, sumar o restar a la gente, lo que me gusta es que cada persona es única en sí. Por ejemplo, tu modelo de historia de vida no vaya a... Ya he dicho que es cualitativo. Exactamente, es muy cualitativo y se llaman análisis discursivos, ¿vale? Entonces, lo cuantitativo lo que busco es sumar, restar, por ejemplo, el tuyo es qué se parecen los más jóvenes con los más mayores, qué diferencias hay. Vas a buscar algo como más cuantificable o más medible, ¿vale? En el modelo de historia de vida que tú me decías, vas a ir por otro rollo, ¿vale? O bien pueden ser modelos mixtos, ¿vale? Que tú hagas las dos cosas, cuantitativo y cualitativo, ¿vale? Con ello, pues ya se redacta el informe, hacemos el análisis, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es importante, a ver chicos, chicas, la gente que está ahí en casa, cuando yo estoy utilizando los conocimientos que he sacado en una entrevista, lo ortodoxo es citar fragmentos concretos de la entrevista donde se dice claramente, identifica lo que yo estoy argumentando. Por ejemplo, imaginaros que en un momento dado me dicen, es que a mí eran padres, por ejemplo, que ejercían mucho la violencia sobre sus hijos, ¿vale? Y hay una frase contundente, a mí raro era el día que mi padre no me pegaba una paliza. Esa frase está en una entrevista que yo quiero ponerla ahí para argumentar esa conclusión que yo estoy explicando, ¿vale? ¿Cómo se cita? ¿Vale? Recordad, vamos a pensarlo. En mis anexos estarán las transcripciones de las entrevistas. Eso va en el anexo. En los anexos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se cita? Es fácil. Yo cojo esa frase o ese párrafo y abro al final un paréntesis y pongo entrevista número 1 o entrevista de M.L.J. el título que tenga la entrevista. Como están en anexo, entrevista número 1, página número 7, párrafo número 4, líneas 3, 4 y 5. ¿Se ha entendido? Es decir, con eso que yo estoy poniendo, el que sea se da mi entrevista y ve ese fragmento. Estos que os van a poner un 10, porque es cómo nos expresamos. ¿Entendido? Hay atajos. Evaristo, perdona. Cuéntame. Yo, mi TFG también va a estar basado en 3 historias de vida. Vale. Entonces, a mí mi borrador ya me lo han corregido. Era muy escueto y me lo han corregido ya. Y en mi borrador yo indiqué que los anexos iban a ir las transcripciones de las historias de vida. Muy bien. Y el tutor me ha dicho que no me lo pide y que no debo de ponerlo. Pues no lo ponga. ¿Vale? Pero no significa... ¿Pero cómo lo cito? Lo citas igual. Entrevista número 1, página número no sé qué. ¿Sabes lo que te quiero decir? No está en los anexos, tu tutor no lo va a poder comprobar, ¿vale? Porque no lo pueda comprobar, pero no significa que tú no lo hagas bien. ¿Tú me comprendes o no? Si coges un fragmento porque tú veas que es un tesoro que ejemplifica muy bien algo que tú quieres explicar, píllatelo y lo citas, ¿vale? Vale. Entonces te queda súper bien. Más cositas. El guión de la entrevista. Vamos a ir viendo cositas. El guión de la entrevista que le haremos a nuestro entrevistado se aconseja sea
un reflejo de aquellas variables que queremos medir y que nos permiten contestar a nuestra hipótesis objetivo de investigación, ya lo hemos explicado al principio. Es importante, yo os recomiendo, en ningún sitio se excede de 10 preguntas. 10 preguntas dan para hablar un montón, ¿vale? Entonces, si nos salen muchas más, a lo mejor, si estáis preguntando 50 cosas, a lo mejor la técnica ideal hubiese sido un cuestionario. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir o no? Vuestra mente os está llevando a otra técnica, porque necesitáis preguntar muchas cositas. Entonces no es una entrevista, es un cuestionario. Tened cuidado con eso porque os podéis ir. El muestreo o la selección de los entrevistados es súper importante. Por ejemplo, en el estudio que tú has dicho, si no tienes una buena selección de la muestra, jolines, no va a poder demostrar tu hipótesis, ¿vale? La historia de vida, si no selecciono bien a quién se la vaya a hacer, a lo mejor no tengo nadie que me ayude a argumentar o a hilar eso que yo quiero demostrar. Entonces, el muestreo es muy importante, la muestra. La selección de participantes de la entrevista es parte intrínseca de su diseño y por asociación del diseño general de la investigación. En la selección de las personas entrevistadas debemos considerar tanto el propósito del estudio como la fiabilidad de los sujetos. Es decir, si yo voy a entrevistar a un hombre de tal edad o a una mujer de tal edad, con tal empleo, con tal antigüedad, con tal historia familiar, tengo que dar esas características. Ese es el perfil y además características de mejor. ¿Se está entendiendo? Que es el que a mí me puede decir la información que yo requiero o que yo necesito. Pero de forma general. De forma general. No individual de cada. Exacto. Normalmente se le llama motivo o criterio de inclusión y exclusión muestral, así como nosotros lo decimos. Es decir, cuando tú dices, ¿cuál es mi muestra? Esta. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Tiene que cumplir estos requisitos. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Para empezar, que tenga daño cognitivo, que no se pueda expresar bien, que pueda entender bien las preguntas. Y yo con esas personas, si les pasa eso, no les voy a poder hacer la entrevista. O bien que no cumpla alguno de los motivos de inclusión. Oye, si yo quiero un trabajador social del ámbito de la toxicomanía, tiene que ser del ámbito de la toxicomanía que sea trabajador social. Si no, si es enfermero, mire usted, no estoy entrevistando a enfermero en este caso, estoy buscando a este profesional. Son motivos de inclusión o exclusión muestral, ¿vale? Importante. El esquema de trabajo con una entrevista, o sea, cuando estoy haciendo la entrevista, en la fase 2, ¿vale? Yo estoy en la entrevista. Siempre hay una presentación, hay unos permisos, yo lo he explicado, se debe de aclarar a la gente para qué están allí y qué se va a hacer con la información y el rapport que se llama el contexto. Es decir, dedicar unos minutillos, 2, 3, 4, que la gente se sienta cómoda. Soltar un chiste, opinar de algo, no sé si me estoy explicando, así que la persona se relaje un poquito, crea un poquito de rapport, significa clima, ¿vale? Crear ese clima. A partir de ahí realizamos las preguntas, grabamos, tomamos notas, si hay observadores no participantes que estén ahí pueden ayudarnos o incluso se pueden hacer análisis de comunicación no verbal. Es decir, alguien que tenga al lado que está viendo si llora, si tiene ansiedad, si tiene estrés en la pregunta 4, si se ha puesto violento, si se ha puesto a mirar para otro lado, si se quiere ir, se está entendiendo esa comunicación no verbal que es contextual, también la podemos valorar o medir. De hecho, la medimos. ¿Vale? Si la tenéis prevista, la medís, si no, no agobiarse, ¿vale? Y luego sería el cierre de la entrevista. Con ello, hay diferentes formas de hacerlo, cuantitativo frente a lo cualitativo, ya hemos explicado algunas cosas, descriptivo frente a experimental, descriptivo es, evidentemente, va a buscar mucho más elementos experienciales y lo experimental va a buscar demostrar hipótesis de una manera más cuantitativa posible, ¿vale? Y directo frente a indirecto. Normalmente vosotros vais a ser directo porque entiendo que van a ser cara a cara, etcétera, etcétera, ¿vale? Os decía ya atajo. Podéis utilizar software de apoyo. Igual que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en lo cuantitativo, utilizamos Excel, aunque Excel se nos queda muy chiquitito, y utilizamos el SPSS, ¿vale? U otros que van más allá. En el software cualitativo o de este tipo de datos se pueden utilizar también software de apoyo, que es la transcripción en Word o en documento doc o de otro formato RTF, pero es texto, se inserta en ese software y ahora le pedimos que haga análisis. ¿Vais viendo o no? Se puede hacer. Programas como Atlassian, os lo pongo aquí abajo, En Vivo, QDA, Miner, Aqua, Max QDA, hay muchos más, ¿vale? Esos son los QDA, Qualitative Data Analysis, análisis de datos cualitativos, que se pueden utilizar. Incluso aquí os pongo uno, que es el Web QDA, que está hecha por una universidad, Evaristo, ¿dónde era esta gente? Este es un software que es gratuito, no sé si lo estáis viendo en casa,
se puede utilizar con diferentes plataformas. Esto es por una universidad de un país de nórdico europeo, pero no me acuerdo cuál es, ¿vale? Que podéis utilizarlo. Si no sabéis manejar el análisis de este tipo de software, por favor, no meterse. Porque mientras que lo aprendéis, no lo aprendéis, buscáis el manual, perdéis un mes. No sé si me estoy explicando. O sea, si fuese a hacer una investigación que vaya a durar 2 años, diría, hacéis un curso, os metéis, os ponéis, porque os va a quitar muchísimas horas de trabajo. Si no, pues se hace manual, ¿vale? Se puede hacer perfectamente. Con ello, pues perfectamente podríais tener las diferentes cuestiones resueltas, ¿vale? Esto que hemos explicado lo podéis meter en vuestra estructura de TFG, cómo lo vais a hacer, qué tiempo vais a dedicar, qué fase, todo eso lo podéis ir insertando y lo podéis ir explicando y cuando lo ejecutéis también lo podéis utilizar. Hay una compañera... Evaristo, perdona, antes sí. de que me expliques el... Sí. Yo te necesito ayuda porque sí. con esto no puedo. A ver, sí puede, lo que pasa es que no lo sabe todavía. Pero es que como mi trabajo no es investigación, es un diseño de intervención, solamente tengo que diseñarlo, vale. no tengo que hacerlo. Pero yo necesito medir el burnout. Muy bien. De profesionales de diferentes ámbitos, sí. pero relacionados con lo social, que durante el periodo de confinamiento muy bien. estuviesen haciendo acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, separadas, mujeres que estaban, o sea, las profesionales. El borrado de las profesionales, ¿no? Sí, sí, pero profesionales que trabajaban en instituciones con recursos y las que no tenían recursos. Perfecto, hay un instrumento maravilloso, ¿vale? Es la escala MBI, la tienes aquí en pantalla, que se llama Maslow's Burnout Inventory, ¿vale? Esta escala, que es la escala MBI, es muy facilita de aplicar, tiene 4 grandes variables, te la puedes bajar de todos sitios, aplicas la escala, la mide y contabiliza los resultados y te da un indicador de burnout. Vale. Objetivo, puro y duro. Vamos, esto es como ¿cuánto azúcar tengo? Ven para acá, que te pincho, lo pongo en una etiquetita y me sale un número. Pues las escalas sirven para eso, ¿vale? Para tener una numeración. Entonces, yo te aconsejo que te metas por la MBI, Maslow's Burnout, Maslow's se escribe así, mira, aquí lo tienes. Maslow's Burnout Inventory, ¿vale? O escala de medición del burnout, MBI, ¿vale? Esta es la mejor y la que más utilizamos en investigación, ¿vale? La fiabilidad es una pasada, ¿vale? Cerca de un punto, ¿vale? Bueno, os pongo en casa... os pongo en casa un cronograma, ¿no? Que nos ha dicho una compañera que cómo es un cronograma, así que lo voy a explicar muy rápido en 0,2. Bueno, esto es un cronograma de Gantt. El cronograma de Gantt, a ver si lo puedo poner en grande, lo siento, pero esto es lo más grande que me sale, ¿vale? Lo que tenemos es en el cronograma siempre vienen en la parte de arriba los meses, ¿vale? Que va a durar el tiempo, ¿no? También se pueden poner una línea con fase. Imaginaros que el mes 1 y 2, fase 1, pues pondríamos aquí arriba fase 1, aquí arriba fase 2, fase 3. Se puede poner también la fase arriba, ¿vale? Lo normal es que cada mes lo dividamos en 4 semanas. Varisto es que enero tiene 5, 4 semanas para todos los meses, ¿vale? Es un criterio de calendarización, ¿vale? Y lo que hacemos es que en la parte de aquí, en esta columna, ponemos todas las actividades o tareas, ¿vale? Tanto para investigación como para proyectos de intervención, que vayamos a hacer en fase 1, fase 2, fase 3, se ponen aquí. Lo que hacemos ahora, dibujamos, si os dais cuenta, es desde qué tiempo a qué tiempo va a hacer, por ejemplo, esta tarea, y vamos viendo cómo va pasando, se van cumpliendo. Puede haber tareas que sean todo el tiempo, o tareas que sean intermitentes, o tareas que sean, pues el cronograma, lo que vamos dibujándolas, ¿vale? Y nos sirve para calendarizar. Esto es el dibujo temporal de una fase. Hay software de apoyo, hay aplicaciones, Word tiene para hacer cronogramas, Excel tiene para hacer cronogramas, lo podéis hacer de 1000 millones de maneras. Fácil, hacéis una tabla como esta y lo hacéis a vuestro rollo, ¿vale? Pero podéis dibujarlo perfectamente. Más fácil, lo dibujo yo con una regla, lo pongo como yo quiera, con mis colorines, lo escaneo en PDF y lo meto y lo incorporo. Podéis hacer lo que os dé la gana, porque en verdad son cronogramas, ¿vale? A ver, la compañera que tenía la duda, ¿te ha servido? Sí, lo que pasa es que realmente lo que no sé es cómo dividir el trabajo ahí, cómo plasmarlo ahí. Porque, claro, por ejemplo, había una primera fase que ha sido investigación, ¿no? El enterarme de lo que iba mi tema de TFG. Ahora, esa fase yo ya la he terminado y ahora había otra fase que es la de elaboración de hipótesis y objetivos.
¿vale? Pues Esta son también lo he tareas, terminado. claro. Ahora estoy elaborando la entrevista. Sí. Elaborando la entrevista y tengo que coger, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las citas con las distintas concejalías. ¿Vale? Para luego, realización de la entrevista. ¿Todo eso va así por paso? Claro, eso lo pones en esta parte de aquí abajo, aquí, la primera columna. No te importe que sea muy largo, tiene todas esas actividades, además estás demostrando a tu tutor o tu tutora o a quien sea que te lo esté viendo todas las cosas que tú haces o que vas a hacer, ¿vale? Por eso es el cronograma. Además, se supone que en la parte de las fases, además de ese dibujo que tú tienes, lo estás describiendo. ¿En qué ha consistido la actividad de coger cita? Pues coger cita con concejalía. Pues a través de gestiones, llamadas telefónicas, se ha mandado un email, se ha pedido permiso, se ha quedado... Y lo explica, entonces todo eso viene explicado, ¿sabes? Tiene fuerza, tiene consistencia y se ve todo el trabajo que tú estás haciendo, ¿vale? Vale, lo de la explicación va en el trabajo, no en el cronograma. En la fase. Y el cronograma es el dibujo de esa explicación. De esa fase. Exacto. Voy a tirar el ordenador y todo, me cago en la mano. Le pegaba un racha a la cama. Bueno, chicos, os tengo que dejar. Nos vamos a ver la semana que viene. La semana que viene no tengo previsto dar un módulo concreto con una formación, sino que van a ser temas de dudas y aclaraciones, ¿vale? Así que nos vemos. Dejo de compartir, grabar, nos despedimos. Hasta luego. Adiós, adiós.